la tele, tu canal favorito. El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. La Iglesia de Cristo en Constanza presenta Tu Palabra es Verdad, un programa hablando donde la Biblia habla y callando donde ella calla. Tu Palabra es Verdad. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti, puede hacer por ti. Gloria a Dios, damos gracias a Dios Todopoderoso en primer lugar, Rey de todas las cosas y aquel que mantiene todas las cosas, que nos brinda este honor, como siempre digo, de hablar algo tan grande como es su bendita y santa palabra. Gracias también a las personas que nos sintonizan en Telealtura Canal 17, en este programa Tu Palabra es Verdad, que se transmite todos los domingos de 7 de la noche. A Dios siempre sea la gloria. Gracias también a Javier, que está ahí en los controles, porque sin lugar a dudas está haciendo un trabajo para que la palabra de Dios pueda llegar. Vamos a hacer una oración a Dios Todopoderoso para que sea Él quien nos dirija en todas las cosas que vamos a hacer en este día. Padre Santo, gracias Señor. Gracias por este hermoso privilegio que tú me brindas. Permite que tu palabra pueda llegar, Señor, hasta los confines de la tierra. Que aquellas personas, Padre Santo, que ven este programa, que oyen este programa, puedan, Dios, escucharlo y entenderlo y así mandarlo a otras personas para que aprendan tu verdad. Que tu palabra, Señor, pueda correr como río de agua viva. En tu mano está mi mente, en tu mano está mi cuerpo, en tu mano está mi vida. Todo está entregado a ti. Que tú lo utilices como un vaso y que en todo, Señor, se haga tu voluntad. Padre, gracias, gracias. Te oro en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Vamos a una canción espiritual cantada con fruto de labio. Inmediatamente retornaremos. Seguimos las pisadas al mirar la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje y ellos atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos que nos ven, nos invitan la carrera a continuar, con la meta de que aquellos que caminen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a creer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, que la luz que les dejemos ilumine su sendero y encuentren el camino de la fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a creer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que
sorprenderá lo que Dios. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Bien, empezamos con los saludos que tenemos de costumbre. Allá en la Iglesia de la Libertad, a todos esos santos hermanos que están allá, pues tenemos a María, Dios le bendiga, mi hermana, a Radamés, Altagracia, a Miguelito, a Yani, a Danger, a Ramón, a Yolanda, a Mercedes, a Geraldino, a todos los hermanos de allá, pues Dios les colme de muchas bendiciones allá en la Libertad y también a ese barrio, ese sector por ahí, todos los lugares, todos esos sectores por ahí que existen en Arroyo Arriba, pues Dios les bendiga mucho. La Iglesia de Cristo del Cercado, hermano Fulvio, hermana Dilenia, el hermano José Dolores, hermana Diana, su esposa, el hermano Epidio, la hermana Eneida, el hermano Lorenzo Victoriano y su esposa Tonira, el hermano Darío y su esposa Sila, a todos los santos hermanos que se reúnen ahí en el Cercado. Dios les bendiga a la familia de Pillo allá, Dios le dé fuerza, le dé salud a todos, bendiciones espirituales y materiales a todo el Cercado, pues Dios le dé muchas bendiciones. Allá en las Auyamas, al hermano Franco Díaz, ministro de allá de las Auyamas, y a todos los hermanos que están ahí, Dios le colme de muchas bendiciones, el hermano Atanael y su esposa Penélope. Allá arriba en la Japonesa, al hermano Alcedo Cabrera y su esposa, el hermano Valentín Tiburcio y su esposa, el hermano Pacho y su familia, toda la familia, todos los de la hermana congregación de la Japonesa, pues Dios le bendiga mucho. Allá en la Sabina también, a los hermanos que se reúnen allá, a los ministros que se reúnen allá, Dios les colme de muchas bendiciones. Y al sector de la Sabina también, a todos los que moran en la Sabina, también en Tireo, Dios les bendiga mucho a los moradores de Tireo, en todos los lugares aquí en Constanza que se ve este programa. Tu palabra es verdad, pues muchas bendiciones al pueblo amado de Constanza. A mi esposa, donde quiera que esté, Dios te dé muchas bendiciones, y a mis hijas, donde quiera que estén, pues Dios les colme de muchas bendiciones espirituales y materiales. A toda la Iglesia de Cristo a nivel mundial, donde quiera que se ve este programa, Tu Palabra es Verdad. Muchas gracias por permitir que la palabra de Dios pues llegue. Tenga la gentileza de mandar estos temas, no es buscando like, sencillamente lo que queremos es que la palabra de Dios llegue. Eso es lo que está en este corazón de este siervo del Altísimo, que corra la palabra, porque hay muchas clases de cosas que corren. El morbo corre en estos tiempos. No hay cosa más hermosa, más espléndida que la palabra de Dios corriendo por las redes de internet, llegando a diferentes lugares lejanos. Ese es el propósito. Nosotros podemos ser cadena para que esto suceda. A Dios siempre sea la gloria. Bien, vamos a otra canción espiritual cantada con fruto de labio. Inmediatamente vendremos con el tema que lleva por título El Dios de las condiciones. Quédeseme ahí porque el tema está bien interesante. Vamos a la canción espiritual. Te rechazaron, Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió, tal sufrimiento ese día ocurrió. Cordero tal, tú fuiste llevado, no quisiste hablar, no te defendiste aunque no hiciste mal. Mentira en ti no se pudo hallar, mas por tus golpes nos da salvación, tu sufrimiento a todos libró. Y el Padre quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Mi Dios quiso tu nombre exaltar y a su diestra sentar. No hay otro nombre más grande. Tu grey te odió, te rechazaron, Dios y el que pasó, por no observar su mirada cubrió, tal sufrimiento ese día ocurrió. Te sorprenderá
lo que Dios puede hacer por ti. Sí, queremos también saludar ahí en la pradera al señor Memo, Abraham, mis vecinos, a la doctora Natera, al doctor Santos, al licenciado Vidal también, que viene a la pradera, todos los moradores de la pradera. Dios le bendiga mucho. Para mí son muy importantes mis vecinos amados. Bien, el Dios de las condiciones. El hablar de este tema, yo empecé a analizar mi vida con Dios. Tenemos a muchas personas que no están analizando su vida con Dios. A veces creen como que Dios es un juego. A veces piensan que Dios existe, pero que no existe. Con las actitudes, pues muestran que Dios no existe. Es decir, que por un lado creen que Dios es real, que Dios existe, pero cuando lo vamos al grano, entonces no creen. Entonces estas personas tienen una creencia media, por lo tanto, no creen realmente en la existencia de Dios. Mire, del Antiguo Testamento, el Dios que conocemos, el Dios bíblico, otro Dios, nosotros no lo conocemos. Por el Dios bíblico, ese es el Dios correcto, el Dios de la palabra, ese es el Dios correcto. En ese yo creo. Y todos los cristianos creemos en el Dios de la Biblia. Este Dios es un Dios exigente, es un Dios de condiciones. Vamos a empezar allá en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y es con la construcción del templo, este templo que tuvo en mente de David, que David gobernó por 40 años en Israel, y este pastor que Dios lo sacó de la majada de las ovejas para que sea rey de Israel, le dio grandeza, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, sí que tenía ciertas condiciones. Este rey pues tuvo en mente fabricarle una casa al Señor para que allí se entrara el arca del pacto y allí se adorase al Señor perpetuamente. Pues Dios le dijo que él no le iba a fabricar casa porque él había derramado mucha sangre, pero su hijo Salomón, que era su sucesor, pues le iba a fabricar esta casa. Y la realidad que Salomón se dedicó, porque David le dejó muchas clases de cosas para fabricar esta casa, este lugar, este templo para la adoración al Señor. Y según Samuel capítulo 8, Salomón duró alrededor de 20 años fabricando esta casa al Señor. Imagínese usted lo grande, lo maravilloso. Plata en cantidad, oro en cantidad, un sinnúmero de gastos que no podemos nosotros analizar a menos que no hagamos una profundidad de aquellos tiempos más o menos. Pero eran unos gastos fuertes para que se gastaran en este templo para allí adorar a Dios perpetuamente. Cuando el templo se inauguró, pues Salomón les puso condiciones a Dios para que Dios estuviera allí, en aquel lugar, y Dios santificar y Dios ayudar al pueblo en este lugar. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Y se terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Dice, apareció Jehová a Salomón de noche y les dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te mando, y guardares mis estatutos y mis decretos, dice, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David su padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne Israel. Aquí comienzan las condiciones. Mas si ustedes se volvieren
y dejaren mis estatutos y mandamientos que les he puesto delante de ustedes y fueren y sirvieren a dioses ajenos y lo adorasen, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio a todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué has hecho así, Jehová, a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y lo adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Bendita es la palabra del Señor. Yo no sé, mi amigo, mi estimado, mi estimado hermano, a veces lo que usted piensa de lo que es Dios. Fíjese que Salomón le fabricó esta casa al Señor de una manera especial y le puso condiciones para que Dios ayudara al pueblo. Pero notamos claramente aquí al Señor poniendo sus condiciones a Salomón y al pueblo. Condiciones de guardar sus mandamientos, de guardar sus estatutos. Dios todo el tiempo ha exigido a todas las personas que guarden sus mandamientos, que guarden sus estatutos. La mayoría de personas no quieren obedecer los estatutos de Dios, pero Dios siempre ha exigido que guarden sus estatutos. Israel hizo lo contrario. Es decir, faltó a Dios. No solamente empezando desde aquí, podemos empezar desde allá, desde que Dios lo sacó de allá de Egipto, con todas aquellas grandes señales y prodigios. La realidad es que Israel faltó a Dios en muchísimas ocasiones en el desierto. De los que salieron de allá de Egipto, solamente entraron 2 a tierra prometida, que fueron Josué y Caleb. La mayoría quedaron postrados en el desierto, los que salieron de Egipto por desobediente, porque no guardaron la ley de Jehová. Dios le dio los 10 mandamientos para reformar al pueblo, para que sean mejores, para que se organizaran. Israel desobedeció en muchísimas ocasiones. Más adelante, Israel siguió en la desobediencia y siguió en la desobediencia. Y vinieron otras naciones que Dios permitió y destruyeron. En el año 70, este templo fue destruido debidamente a lo que Dios dijo. Si me desobedecen, esta casa va a ser espanto, va a ser vergüenza. Se cumplió la palabra del Señor en muchísimas ocasiones. Todos conocemos la trayectoria de Israel, cómo Adolfo Hitler asesinó a miles y a miles de ellos. La realidad que andaban de acá para allá, no tenían pueblo, nación, lugar, porque se cumplió esto, que Dios lo iba a sacar totalmente de esta tierra bendecida. Porque por desobediencia, porque Dios es un Dios de condiciones, Dios es un Dios de ley, y Dios da bendición a raíz de la obediencia. Nosotros en el Antiguo Testamento conocemos esta verdad, que para Dios resolver, que para Dios dar, Dios exigía al pueblo, y esta exigencia eran buenas, porque eran leyes correctas, verdaderas, puras, para que el pueblo sea mejor en todos los aspectos. Porque si hay algo que nosotros necesitamos los seres humanos es orden, es que se nos organice para que hagamos las cosas correctamente. Y eso es lo que ha querido Dios todo el tiempo, ponernos leyes buenas, agradables. Es como una constitución de una república. Si no tuviéramos una constitución que rece los estándares necesarios para que un país crezca y se respete, la realidad es que viviéramos aquí como chivos sin ley, haciendo lo que nos parece. Si no existieran leyes, entonces viviéramos como chivos sin ley, haciendo, vuelvo a repetir, lo que nos parece. Entonces, las leyes son necesarias, son importantes, leyes que reformen, que hagan posible que el ser humano sea reformado. Y esto es lo que Dios ha querido. Pero el ser humano siempre ha corrido a esto, entonces por esto vienen grandes consecuencias. Mire, cuando Jesús vino aquí a esta tierra, Jesús vino con condiciones, y es importante, es interesante. Si nosotros leemos Juan capítulo 15, versículo 14, Jesús dice allí, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Aquí están las condiciones. ¿Cuántas personas hoy en día diciendo que son amigos de Jesús? No, yo estoy con Jesús. Yo soy de Jesús. Jesús dice confrontadamente a usted, mi estimado amigo, y a cualquiera que diga que es su amigo, que hay que hacer lo que Él dice. Es decir, que si usted dice que usted es amigo de Jesús, entonces no hace lo que Jesús dice. La realidad es que el mismo Jesucristo lo está confrontando. Nos está diciendo claramente que no somos amigos de Él cuando nosotros no cumplimos lo que Él dice, lo que Él habla. Esto es tremendo. Pero también Juan 14:15, Jesús dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Cuántas personas hoy en día diciendo que aman a Dios? Muchos dicen, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas son las oraciones. Yo amo a Dios. Yo estoy seguro que si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas que si aman a Dios, van a decir que sí. La mayoría de personas van a decir que aman a Dios, pero como dice el refrán, del dicho al hecho, al mucho trecho. Jesús dice, el que me ama tiene que cumplir mi mandamiento. Cumple mi mandamiento automáticamente. Es decir que, en otra palabra, aquellos que no cumplen, que no cumplimos los mandamientos de Dios, la realidad es que no amamos al Señor Jesucristo. Esa es la realidad. El amor es un asunto práctico. No es simplemente de palabra. Decir que yo amo a Dios, decir que yo tengo a Jesús, decir que yo estoy con Él. Esto no es suficiente. Dios quiere más de esto. Dios quiere una relación realmente con Él. ¿Usted cree que usted ama a su esposa cuando usted ve a su esposa, por ejemplo, enferma y usted no le socorre, cuando usted le habla mal, la maltrata? Esto es amor. Esto no es amor. El amor cuida de la esposa, cuida de los hijos. Los hijos que dicen que aman a los padres. Yo amo a mis padres, pero sin embargo no cuidan a sus padres, no honran a sus padres, no le dan lo que necesitan sus padres y dicen que aman a sus padres. El amor es un asunto que se demuestra. Si usted dice que usted ama a Jesucristo y usted no cumple lo que Jesús dice, usted es mentiroso. Esa es la realidad. Porque nosotros tenemos que aprender esta verdad. Jesús lo que está haciendo es confrontando a las personas. Y nos está confrontando, nos está diciendo claramente, el que me ama, mi palabra guardará automáticamente. Y si hay amor real hacia Dios, vamos a cumplir lo que Él nos manda. Es interesante. Mire, Jesús confronta también a las personas en Mateo capítulo 7, versículo 21, el mismo tenor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Aquí viene la palabra hacer lo que Él dice. No todo el que me dice Señor. ¿Cuántas personas diciendo Señor, Señor? Y en contextos ustedes pueden analizar más adelante. Está hablando con religiosos, con personas que dicen que van para el cielo, personas que hacen hasta milagro en estos tiempos. Eso es increíble cómo vemos claramente los espectáculos que se están dando. La persona muchas veces buscando gloria, reconocimiento y cosas por el estilo. Lo que quieren que usted le bese la mano, es que usted le honre, es que usted se le postre terriblemente, según ellos, porque Dios lo ha establecido de esta naturaleza. Hay que entender que a quien hay que postrarse es a Dios. Dios es que merece toda gloria, no las personas. Nosotros somos siervos del Altísimo. Nosotros estamos para glorificar el nombre de Dios y para conducir a las personas a la obediencia, a Dios, no a nosotros. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Él le va a declarar, nunca les conocí. O sea, personas que se creen que están en lo correcto. Hay que tener cuidado con lo que Jesús dice. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es bien interesante. Miren, muchas veces nosotros decimos, bueno, yo estoy con Dios. Dios es mi paz.
Sin Dios yo no puedo hacer nada. He escuchado a muchas personas decir, mire, hay que tener a Dios en el corazón. Yo creo en Dios. Yo no estoy con Satanás. Pero entonces tienen un problema, si es que no hacen lo que Jesús dice. O sea, él dice que no es suficiente con que usted diga que Dios es su paz, que usted tiene al Señor, si usted no hace lo que Jesús dice. Aquí hay una contradicción totalmente en estos aspectos. Mire, hay otros que dicen que Dios es su pastor y que nada le faltará. He escuchado a personas que dicen que Dios es su pastor. Pero empezando por ahí, por esa palabra, óigame, el pastor es el que pastorea ovejas. Cuando usted dice que Dios es su pastor, es que usted se debe dejar guiar de Dios. Se debe dejar conducir por Dios. Eso significa, Jehová es mi pastor, porque yo me dejo guiar, porque me dejo conducir. ¿Y cómo es que nosotros nos dejamos conducir? Es cuando cumplimos lo que Él nos dice. Es cuando nos dejamos llevar de lo que Él nos dice. Es cuando nos conducimos conforme a las condiciones, a los estándares que Dios nos especifica a través de su palabra. Es ahí que Dios se transforma entonces en el pastor, porque el pastor es aquel que pastorea ovejas. Entonces, si usted no se deja pastorear, usted no es ovejas. Que se entienda claramente que cuando Jesús habla que la iglesia es oveja y es el pastor, es porque las ovejas se dejan guiar del pastor. A las ovejas no dejan guiar, se convierten en cabritos completamente. Así que por más que usted diga que Jehová es su pastor, si usted no se deja guiar de las palabras de Jehová, de Dios, entonces es una falacia, una contradicción totalmente con el Señor. Incluso hay unos que abren el Salmo 91 en su casa y dicen, bueno, Dios está conmigo y que aquí no va a entrar ningún tipo de mal. Porque entonces usted no cumple lo que el Salmo dice. Usted no lo cumple. Usted no hace nada con abrir la Biblia en su casa para que Dios diga que esté de esta naturaleza así. No, Dios no opera de esta naturaleza. Dios opera según la obediencia a eso que está escrito allí. Es decir, que usted no hace nada con abrir una Biblia en su casa y en nombre de esta posición usted decir que tiene a Dios. O sea, esto es incorrecto de esta naturaleza. Mire, hay una historia bien interesante en Hechos capítulo 19, versículo 13 al versículo 17, y es acerca de uno exorcista, para que tengamos cuidado con el campo espiritual, con el campo de Dios, porque hoy en día estamos utilizando a Dios muchas veces. A veces lo utilizamos a nivel político, sencillamente para que la persona piense que nosotros estamos cumpliendo lo que Dios dice o que creemos en Dios o tratar de convencer a las personas. Y mencionamos el nombre del Señor, el cual es bendito, sagrado, de una manera beneficiosa. Y eso es terrible completamente. Cuando somos capaces de utilizar el nombre de Dios de una manera beneficiosa materialmente para conseguir personas. Eso es terrible. El nombre de Dios debe ser utilizado por personas fieles, personas obedientes, personas santificadas. Cuando personas no santificadas utilizan el nombre de Dios, mencionan el nombre de Dios, esto es peligroso. Esto es bastante, y más con fines políticos o con fines de otra cosa, de negocio o lo que sea. Debe utilizarse el nombre de Dios de una manera santa, respetuosa, consagrada, refiriéndolo al Rey de todas las cosas, al que mantiene todas las cosas, y hay que tener cuidado, reverencia, cuando se menciona el nombre del Señor. Si no es personas obedientes, no están llamados a mencionar el nombre de Dios. Esa es la realidad, porque Dios es santo y es para personas santas que tienen que acercarse a Él. Esto hay que tener cuidado. Miren, aquí aparecen unos exorcistas, es decir, personas que en esos tiempos pues hacían cosas, según ellos sacaban demonios, como hoy en día también de que existen este tipo de personas. Y resulta que el apóstol Pablo pues hizo un gran milagro en esos tiempos y ellos trataron de exorcizar
a una mujer, pues claramente que tenía demonios. Le dijeron, te puede leer Hechos capítulo 19, versículo 13 al versículo 17. Dijeron, el nombre de Jesús es el que predica Pablo. Sal de ahí. Es decir, que utilizaron el nombre de Jesús y lo utilizaron de una manera en vano. ¿Sabe lo que sucedió? Los demonios hablaron. Yo creo que los demonios hablaron porque Jesús le dijo. Porque nada se puede hacer si no es por la autoridad de Jesús. Los demonios hablaron y le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús también lo conocemos, pero a ustedes no. Y le cayeron encima y dice que lo aruñaron por todos lados. Se le dieron una paliza en esos tiempos. ¿Por qué? Porque utilizaron este gran nombre y lo utilizaron de una naturaleza para sacar beneficios, porque eso era lo que hacían en esos tiempos, esos engañadores, en nombre de sus engaños, pues sacaban beneficios y querían utilizar ese gran nombre Jesús, el que predica Pablo, para sacar beneficios materiales. Hay que tener cuidado, porque Dios es un Dios de condiciones al ser humano para que utilice su gran nombre. Vamos a otra canción espiritual, cantada con fruto de labio, y vamos a seguir con este tema, el Dios de las condiciones. Dios es temible. Cuidado con Dios. En mi corazón hay lugar para ti y tú le das razón para vivir. En mi corazón hay lugar para ti y tú le das razón para vivir. Y tú me aceptas tal como soy y tú me amas hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. Yo te alabaré con todo mi ser, porque contigo yo sé, siempre yo estaré. Nunca podré entender tu amor hacia mí, pues cuando caigo, Señor, y tú me aceptas tal como soy, y tú me amas hasta el fin. Y no comprendo tu amor hacia mí. Quiero seguir junto a ti. En mi corazón te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti. Confrontación de parte del Espíritu Santo. Todos estos textos es Dios confrontándonos, es Dios analizándonos, o sea, directamente para que veamos a raíz de un espejo que se llama su palabra, en qué condiciones nosotros estamos. Por eso le dije desde un principio que yo empecé a analizar mi vida con Dios a raíz de su palabra, porque este es el mapa. Tenemos el Espíritu Santo confrontando a raíz de su doctrina. En 2 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la sana doctrina no tiene a Dios. Esto es a lo que decimos que tenemos a Dios. Esta es la verdad escrita. Si alguno dice que tiene a Dios y no persevera en la doctrina, dice el Espíritu Santo, no tiene a Dios. O sea que de la única manera que yo puedo decir que tengo a Dios es si yo estoy perseverando en los mandamientos del Señor. Terrible hoy en día cuántas personas diciendo que tienen a Dios y tienen dos mujeres y mienten y roban, hacen asesión de personas,
no comparten con los necesitados, no quieren saber de congregarse. Dicen que no hay que congregarse porque que hay muchos engañadores. Una cosa son los engañadores. Si usted entiende que una iglesia engañan, pues salga de ahí. O sea, no utilice ciertos argumentos para no congregarse. La Biblia manda, Hebreos 10:25, a congregarse. O sea, no se congregan en ninguna iglesia, dicen que tienen a Dios. Actúan como ellos creen, un Dios que ellos mismos han fabricado, un ídolo que ellos mismos han fabricado. El Dios real es un Dios condicionante. Y dice que para usted tenerlo a Él, tiene que perseverar en su doctrina. La doctrina es la palabra de Jesucristo. Esta es la doctrina. Doctrina que viene de Dios, que viene del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, si no perseveramos en esta doctrina, en el cumplimiento de esta doctrina, el Espíritu Santo dice que nos estamos con Él, no lo tenemos. Esta es la forma de probar cuáles son y cuáles no son. Por eso que tenemos que guiarnos a través de los estándares bíblicos para ver qué somos y qué no somos. Todo aquel que no persevera en la doctrina dice no tiene a Dios. Pero también, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Si usted dice que tiene a Cristo en su corazón y usted no imita a Jesucristo, no es cristocéntrico como lo fue Pablo, la realidad es que no está en Él. Esa es la realidad, son palabras fuertes, pero esa es la verdad. O sea, ¿cómo anduvo Jesús? Bueno, el texto está en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Aunque era hijo por lo que padeció, dice, aprendió la obediencia. El hijo se sometió al Padre. Jesús anduvo por esta vida, curando enfermedades, haciendo bienes a los necesitados, glorificando el nombre del Padre, predicando la buena nueva de salvación, el Evangelio. Y Jesús vino y murió en la cruz por la raza humana. O sea, se sometió a la obediencia, se sometió al bautismo también en Mateo capítulo 3. Le digo a Juan, conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Para obedecer, para dar ejemplo. ¿Sí? Que el mismo Dios se somete a la obediencia, a sus condiciones, a sus propias condiciones se somete, para que no tengamos escapatoria nosotros. Es decir, que el que dice que permanece en Él, dice el texto, debe de andar como Él anduvo. Jesús anduvo en obediencia. Jesús anduvo cumpliendo sus propias condiciones. El mismo Dios, oigan qué cosa más grande, se somete a sus propias condiciones para así ser ejemplo a todas las personas. Imagínense usted, si Dios cumple lo que Él manda, imagínense lo de ahí en adelante nosotros. Es decir, que si usted dice que está en Él, usted tiene que tener la humildad de reconocer que debe de andar como Él anduvo. Es decir, si no es así, la realidad es que usted no está en Cristo. Esto es verdad. Mire, en Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús confronta, porque Él muchas veces habló con los fariseos y los saduceos acerca del problema que tenían ellos. Mateo capítulo 23, Jesús se enfrenta a ellos con una discusión tremenda. ¿Por qué? Porque estas personas, según ellos, dicen que son de Dios, que tienen a Dios, pero están en desobediencia de la ley de Dios. Y quieren tratar con el pueblo para que el pueblo se someta a la ley, pero ellos no cumplen la ley. Eso se empieza diciendo en el capítulo 23 de Mateo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. El problema es que ellos decían que tenían a Dios, pero no hacían lo que Dios les decía. Si no cumplían la ley y exigían a los demás, enseñaban a los demás que había que cumplir la ley. Muchas personas hoy hablando de Dios en los púlpitos, en distintos lugares, diciendo que tienen a Dios. Sin embargo, no cumplen lo que Dios dice a través de su palabra. Esto entonces son fariseos. Todas aquellas personas que hablan de Dios y no cumplen lo que Dios dice, entonces son fariseos, son hipócritas. Por eso voy a repetir el texto, Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, porque si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es un reto que Jesús está haciendo a todos cristianos,
de toda época. Es decir, que si nosotros no somos diferentes a los escribas y a los fariseos, entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? Ellos decían y no hacían. Ellos exigían la ley, pero no cumplían la ley. Entonces nosotros tenemos que ser diferentes. Si nosotros decimos que tenemos que cumplir la ley, nosotros somos los primeros los que enseñamos esto, que tenemos que cumplirla. Es así, esa es la realidad. De lo contrario, entonces somos fariseos. Tenemos que sobrepasar la justicia de ellos, en el sentido de que nosotros estamos llamados a hacer, a practicar lo que nosotros decimos. Le gustaría tener a usted una mujer y esa mujer decirle a usted que le ama y usted y no darle el amor realmente que usted merece. Le gustaría a usted tener un esposo, usted como mujer, y que usted esté en unas condiciones malas y que este esposo no se preocupe por usted, que simplemente le diga que la ama, pero no se lo muestre con el cariño, con el aprecio. ¿Será verdad que Dios se conforma con que usted le diga que usted le ama cuando usted realmente no cumple lo que Él dice? ¿Será verdad esto? No es verdad. Porque Dios merece todo el aprecio. Dios merece toda la grandeza. Dios merece todo el amor. Dios merece todo lo bueno de nosotros, no lo peor de nosotros. Si la ley es buena, es para que nosotros nos vaya bien. Así que aquí hay una confrontación fuertemente, Jesús, en contraste con muchas personas diciendo que tienen a Dios, que van para el cielo. Jesús está diciendo, para ir al cielo hay que someterse a mi mandamiento. Jesús dice, hay que ser diferente a los fariseos, pero que ellos decían y no hacían. Ustedes tienen que decir y al mismo tiempo hacer. De lo contrario, no van a entrar a las moradas eternas. Y hay que tener muchísimo cuidado con esta posición. Ya casi finalizando el tema, bien interesante, el juicio se va a dar a raíz de las condiciones de Dios. Las condiciones de Dios son condiciones que van a ser severas, pero vamos a la última canción espiritual para que culminemos con el tema. En el día del juicio va a haber algo tremendo. Vamos a la canción espiritual. Luz que brilla en este mundo, en un monte se sentó, con pasión había en sus ojos, cuando a la gente miró, corazones muy atentos, escucharon dulce voz, dicha y sabiduría, con amor les enseñó. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, qué recompensa tan grande, ellos verán a Dios. Bienaventurado, si en tu proceso lloras, si en tu proceso lloras, qué recompensa tan grande, Dios te consolará. El sermón de aquel monte a muchos consoló, cada quien buscó en la lista cuál era su condición. Hoy te toca a ti buscarte en confianza con tu Dios y asumir que en Jesucristo paz tendrá tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, qué recompensa tan grande, ellos verán a Dios. Bienaventurado, si en tu proceso lloras, si en tu proceso lloras, qué recompensa tan grande, Dios te consolará. Alégrate, alégrate, tu galardón es grande en los cielos. Alégrate, alégrate, tu galardón es grande en los cielos. Sorprenderá lo
que Dios puede hacer. Mire, ya nosotros estamos aclarados en cuanto a esta posición. Desde el Antiguo Testamento, pues nosotros hemos analizado estas verdades acerca del Dios de las condiciones. Si no obedecemos a Dios, vamos a sufrir terribles consecuencias. Imagínese usted en esta vida, nosotros pasando trabajo, pasando dificultades con tantos problemas, con tantos terremotos, con tantas enfermedades. Y al final, cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a seguir pasando dificultades. El haber nacido en esta vida requiere mucho. Era mejor, como dijo Jesús acerca de Judas, no haber nacido. Esta es la verdad. Jesús habla en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien juzgue. La palabra que yo he hablado, ella juzgará en el día postrero. Jesús está diciendo que va a haber un juicio. Y las personas que no aceptan su palabra, es decir, que no cumplen sus condiciones, se van a enfrentar al gran día del juicio final. Esto no es juego, esto es verdad, esto no es un simulacro. Nos vamos a presentar ante la presencia de este Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo ve, que nos conoce realmente desde antes de nacer. Y la palabra de Dios, ella no va a juzgar. Las condiciones de Jesucristo no va a juzgar. Es decir, que automáticamente usted no recibe la palabra. Hay personas que dicen, yo no creo en la Biblia, pero yo creo en Dios. Pero eso es una contradicción. Porque ¿qué es lo que habla que existe un Dios? Esa es la Biblia. Usted no puede decirme a mí, tener ese argumento, que usted no cree en la Biblia, pero usted cree en Dios. Porque lo único que habla de Dios, de la existencia de Dios, de que Jesús murió, resucitó, es en la Biblia. Entonces usted está contradecido totalmente. Lo que pasa es que muchas personas no quieren cumplir esa ley, porque esa ley reforma. Esa ley habla que tenemos que amar a Cristo por encima del dinero, por encima de todas las cosas. Y la gente no quiere esto. Esa ley habla que usted tiene que someterse a una sola esposa. La gente quiere tener más de una. Esa ley habla que hay que tener cuidado con las bebidas, con la corrupción total. Y la gente no quiere esto. Entonces quieren saber de Dios por un lado, pero su ley pues la aborrecen. Quieren naturaleza, hay una contradicción. La ley va a juzgar. La justicia algún día alcanzará en el gran día del juicio final. Por lo tanto, tengamos cuidado porque rechazamos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que cumplamos? Está sencillo, está fácil. Primero, recibir a Jesucristo, Romanos 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo primero es creer en Jesús y creer de corazón y confesar que Jesús es nuestro Señor en nuestra vida. Al decir que Jesús es nuestro Señor, es que Jesús es el control en nuestra vida. Esa es la realidad de la creencia correcta. Luego, claramente, Lucas capítulo 13, versículo 3, dice Jesús allí, os digo no antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cuando usted cree en Jesús y lo hace de corazón y confiesa a Jesús, entonces viene el cambio en su vida. Es decir, que Jesús vino a traer una reformación, un cambio del corazón totalmente. La persona cuando creemos en Jesús y lo hacemos de corazón, pues nuestra vida cambia totalmente. Así que esa persona de antes ya no es la misma. Ya se acabaron los pleitos, los celos, el odio, la cesión de personas, el levianismo, homosexualismo y todo tipo de corrupción. Las personas completamente son sanadas del corazón cuando nos entregamos a Jesús y lo tenemos como Señor. Ese es el cambio real. Luego, Jesús habló en Marcos 16, 15 y 16. Él les dio ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que estas son las condiciones de este Dios, que hay que creer, que hay que cambiar y hay que ser bautizado para el perdón de los pecados. Un bautismo como Jesús lo hizo en Mateo capítulo 3, versículo 13, que dice que Jesús fue sepultado en el agua. Jesús era una persona adulta cuando fue bautizado. ¿Podía ser bautizado siendo niño? Lo podía hacer, pero esperó la edad adulta para hacerlo. Jesús fue circuncidado cuando era niño, pero nunca se bautizó, esperó esta edad, porque el bautismo es para hombres y mujeres, según Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 2:38 habla: arrepentíos y bauticéis cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces así que se recibe a Dios, así que se recibe a Cristo, así que se recibe el don del Espíritu Santo. Cuando las personas creen, cuando cambian de vida y cuando son bautizados, sumergidos en agua, ya personas adultas. No tenemos un solo caso, un solo registro que se bautizaban niños en aquello tiempo. La Biblia es clara, más clara que el agua, y nosotros la respetamos
Por lo tanto, esta creencia es la real y esta es la que salva. Y estas son las condiciones que salvan, creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos. Todos lo hicieron. Lo hizo Pablo. Pablo creyó y se bautizó en Cristo. Él antes no lo hacía, pero lo hizo. Creyó Cornelio también en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 9, Pablo. Creyeron los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, que inició la iglesia en el año 33. Es decir, que de ahí en adelante, todos lo que se le especificó acerca de las condiciones del Señor Jesucristo, que tenían que creer, que tenían que arrepentirse y tenían que bautizarse, y dice la Biblia que todos lo hicieron. Por lo tanto, estas condiciones están vigentes para nosotros hoy en día. Es decir, que las personas que no se someten a estas condiciones tengan cuidado con mencionar el nombre de Dios. Tengan cuidado con decir que son salvos, porque existen unas condiciones básicas para que las personas puedan salvar su alma. Esa es la realidad. Es igual en una institución. Voy a poner un ejemplo. En una institución le exigen a usted ciertos estándares para que usted pertenezca a esa institución. Usted tiene que traer una cédula, usted tiene que traer un papel de buena conducta de la policía, usted tiene que tener ciertos cursos preparados o lo que sea. Mientras usted no traiga esos requerimientos aquí, la realidad es que usted no puede pertenecer a esta institución. Queremos aclarar que así mismo es en Cristo Jesús. Para usted decir que puede hablar de Dios, tener propiedad, autoridad para hablar de Dios, para usted decir que va para el cielo, para usted decir que usted tiene a Dios en su vida, usted tiene que someterse a las condiciones del Señor. De lo contrario, entonces estamos violando y estamos siendo hipócritas en estos aspectos. Por lo tanto, la realidad es el Dios de las condiciones. Este es el Dios que salva. Y decía un refrán por ahí, que el que quiere moño bonito tiene que aguantar jalones. Es decir, que toda la vida nos enseña a nosotros que para conseguir ciertas cosas tenemos que someternos a ciertas cosas, a menos que usted no haga corrupción. Por lo tanto, este Dios, por gracia somos salvos, por medio de la fe, por medio del sacrificio de Jesús. Por este sacrificio de Jesús, Jesús ha derramado el evangelio de salvación para que la gente haga algo por su salvación. En sí, todo es por Cristo, pero tenemos que correr a la salvación, es decir, a Cristo, cambiando de vida, bautizándonos y perseverando en lo que Jesús nos dice a través de sus condiciones en el Nuevo Testamento. Esta es la verdad. Nadie va a tener salvación a menos que no nos sometamos a las condiciones que Cristo especifica a través de su palabra. Bendito sea su nombre. Pues gracias a Dios por darme esta bella oportunidad y gracias a usted, mi estimado amigo, esperando que este tema usted lo lleve. Tenga la gentileza de hacer posible que la palabra de Dios corra, sea parte de que el evangelio crezca, corra por toda parte del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por este honor, por este privilegio. Permite que tu palabra, Señor, te glorifique a ti y que tus hijos, Señor, seamos humildes, sin envidia, sin maldad, demandar tu palabra con el único propósito de que tu nombre sea glorificado y que la gente se salve, que aprendan acerca de tus condiciones para ser salvo. En tu mano está el tema, que en todo sea tu voluntad. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues nada, gracias a mi estimado amigo. Gracias, Abiel. Ahí está el teléfono por si acaso quiere un estudio de la palabra de Dios. Nosotros podemos ir a su casa y llevarle el estudio de este tema o de cualquier tema que usted entienda correcto. Estamos allá arriba en La Libertad. Los días de culto son los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. Y los domingos estamos a las 9 de la mañana. Aquí en el Cercado, la iglesia se reúne los martes y los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Allí en la Japonesa, allí en la Sabina y en toda parte donde la iglesia de Cristo en el país se reúne o en el mundo entero. Usted puede buscar en el mapa Iglesia de Cristo, dirección de la Iglesia de Cristo. Usted va a encontrar la dirección. Reúnase en una de estas iglesias para que allí usted pueda encontrar a Jesús, pueda encontrar su salvación. A Dios siempre sea la gloria y vuelvo a repetir, muchísimas gracias. Paz de Dios para todos. Te sorprenderá lo que Dios puede.